I was driving, and on the freeway there where we live in South Texas, yo estaba manejando el carro ahí sobre la carretera grande cerca de donde vivimos, and there was some person that I was already going 70 miles an hour, and somebody came. He had been going about twice my speed and was weaving in and out of the lanes. Y llegó alguien en un carro tipo Sport que estaba manejando su carro como doble la velocidad que yo. Y yo ya estaba yendo a una velocidad de 70 millas por hora, que es lo legal ahí. Y estaba pasando mucha gente así, como si fuera un videojuego. He was driving as if it were a video game with no risk and no consequences. And it actually startled me. It shook me up. Y me espantó por un momento, me conmovió. And something came out of my mouth. Y algo saltó de mi boca. Idiot! ¡Es idiota! And my daughter was sitting behind me. Y mi hija estaba sentada atrás de mí. And she said, Daddy. Y digo, Papa. And so I had to redeem the situation. I said, Lord, bless that idiot in Jesus. Así que yo tenía que redimir la situación en alguna forma y dije, Señor, bendice a aquella idiota en el nombre de Jesús. What was in me came out. Lo que estaba en mí salió. And this time it wasn't something worse. Yo doy gracias a Dios que no fue algo peor. Some of you know what I'm talking about. Algunos saben de lo que hablo. What words come to your mind when your mother-in-law appears at the front door with her suitcases? ¿Qué palabras pasan a través de tu mente cuando aparece tu suegra a la puerta de su casa con sus maletas junto a ella, verdad? Hola, hijo. Hi there. I said, can I stay for a while? Decidí venir a visitarles un rato. Hallelujah. I want us, okay, back it up. Why does God allow shaking? It's to reveal what's in us. ¿Por qué permite Dios este tiempo de ser conmovido? Es para revelar lo que hay por dentro de nosotros. You see, God gives us tests. Dios nos da pruebas. Tests have a purpose, and that is to find out how much you know, how much you have learned. Las pruebas tienen un propósito, y ese es para averiguar, determinar cuánto hemos aprendido. You see, God already knows how much we know. Dios ya sabe lo que sabemos. And so the tests that we go through are not for His benefit, but for ours. Y por eso las pruebas que pasamos no son para su beneficio, sino para nuestro beneficio. He wants us to know what areas we are strong in and what areas we are weak in, so we can shore up the areas in which we are weak. Dios quiere que nosotros sepamos en cuáles áreas estamos fuertes y en cuáles áreas estamos débiles, para que podamos fortalecer las áreas que están débiles. So it is really God's mercy and His love that allows us to experience these things. Así que la verdad es la misericordia y el amor de Dios que nos permite experimentar estas cosas. Because the things aren't going to get better in the world, they're going to continue to shake stronger. Porque las cosas en el mundo no van a mejorarse mucho. La verdad es que van a seguir moviéndose y aún más fuertemente. And we have to make sure that we're on a solid foundation. Y tenemos que asegurar que tenemos un fundamento seguro. If we're going to really fulfill the prophecies
that have to be fulfilled before Jesus' return, we have to make sure that we've got things in order. Si seremos la generación que realmente cumple todas las profecías necesarias para ver la venida de Cristo, tenemos que estar seguros que estamos sobre el fundamento correcto. And God's determined that it happen. Y Dios se ha determinado que suceda. So you might as well agree with them and get with the program. Así que nosotros debamos entonces ponernos de acuerdo con Él y cooperarnos con Él. Notice in verse 25 how this passage starts. Note usted en versículo 25 cómo inicia este pasaje. It says, do not refuse, see that you do not refuse him who speaks. Dice, mirad que no desecheis al que habla. God is speaking in these last days. Dios está hablando en estos últimos días. We have to make sure that we do not refuse him who speaks. Hay que estar seguros que no desechemos al que habla. And then it tells us a warning about and reminder about some people that did refuse God, refused his voice, and paid a dear price. Y luego nos da un ejemplo acerca de algunos que desecharon la voz de Dios, no obedecieron y pagaron un precio muy fuerte. I want us to go to Matthew 16. Vamos a Mateo 16. Matthew 16. Mateo 16. How many of you remember the time of Jesus, when Jesus asked his disciples, well, who do men say that I am? Recuerda cuando Jesús habló y preguntó a sus discípulos, pues, ¿qué dicen los hombres que soy yo? And they answered him according to what others said. And then Jesus asked them directly, who do you say that I am? Y luego ellos respondieron conforme a lo que decían los hombres. Y luego él los preguntó directamente, ¿y qué decís ustedes, vosotros que soy yo? And Peter made his great confession of faith. Y Pedro hizo una confesión de fe. You are the Christ, the Son of the living God, who has come to this earth. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el que vino es el Hijo del Dios viviente que vino a este mundo. And look at how Jesus answers him in verse 17. Mire cómo Jesús le responde en versículo 17. Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. En versículo 17 Jesús le respondió diciendo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Why was Peter blessed? ¿Por qué era bienaventurado Pedro? Was it because he finally figured out who Jesus was? ¿Era porque por fin se dio cuenta quién era Jesús? No. Jesus said he was blessed because he heard the Father's voice. Jesús le dijo que era bienaventurado porque escuchó la voz de su Padre. Look at it. Mírelo. Because flesh and blood didn't reveal this to you. Carne ni sangre no te lo ha revelado. But my Father in heaven revealed it to you. Pero lo recibiste por revelación de mi Padre que está en los cielos. You want to be blessed? ¿Quieres ser bienaventurado? Take the time to hear God's voice. Tome el tiempo de escuchar la voz de Dios. It is your inheritance. Es tu herencia. Jesus said, my sheep hear my voice. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Last night I had all the leaders go, bah. Anoche yo pedí que todos los líderes digan, bah. Go for it. Órale. If you're a sheep, and if you're